Buenos días, amados hermanos. Un día más estamos, por la gracia de Dios, disponibles, dispuestos para que Él, en su gracia y en su misericordia, use su palabra, nuestras vidas también, para proclamar que Él vuelve otra vez. Vamos a estar algunos días, esta semana y las próximas semanas, tocando el tema de la segunda venida de Jesucristo en forma devocional. No va a ser un estudio profundo, pero sí va a ser leer pasajes y aplicarlos a nuestra vida y al día de hoy. Padre, te damos muchas gracias por este día, por un día más de vida, un día más de gracia y misericordia para este mundo. Vivimos tiempos difíciles, tiempos, Señor, de pruebas, tiempos de aflicción, tiempos en los que a veces nos parece que estás lejos, pero tú estás siempre cerca y atento a nuestro clamor. Y por eso queremos en esta mañana darte las gracias por tu fidelidad y porque tú eres el primero que te acercas a nosotros cada día y nos muestras tu gracia, tu misericordia y derramas tus bendiciones. Oramos pidiéndote sabiduría para que como hijos tuyos, como pueblo tuyo, podamos vivir al día sabiendo que nuestra redención está cerca. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Durante los 3 primeros siglos del cristianismo, la iglesia fue eficiente, fue eficaz y fue una iglesia evangelizadora a pesar de las grandes persecuciones que se vivieron en ese tiempo. Hay un hombre que me impacta mucho, se llama Richard D. Hahn, H-A-A-N. Es un hombre que durante su juventud él fue un alcohólico, fue una persona promiscua, pero a la edad de 30 años escuchó el mensaje del Evangelio, Dios le llamó, tocó su corazón, se arrepintió de su condición de pecador y de rebeldía y Dios le tomó, era médico de profesión, y empezó a estudiar la Biblia y a enseñar la Biblia. Él tenía un ministerio o creó un ministerio que se llamaba Clase Bíblica Radial. Todavía funciona en el día de hoy. Muchos leemos las notas del Pan Diario y los descendientes de este hombre siguen con el ministerio de la Clase Bíblica Radial. Este hombre cuenta que por muchos siglos después del cuarto siglo la Iglesia empezó a abandonar el estudio de la Biblia, empezó a poner más los ritos y los cultos y las reuniones dándoles más importancia que a la palabra de Dios, y a esta época de la historia se le llamó la época de las tinieblas para el pueblo de Dios. En el siglo XVI la Biblia fue traducida por primera vez a muchos idiomas y entonces esto trajo un despertar y un avivamiento no solamente para que la Iglesia volviera a la palabra de Dios, sino también para que la obra misionera volviera de nuevo a ser mundial. Los 3 siglos siguientes al siglo XVI fueron siglos en que hubo un gran despertar espiritual, avivamientos, Inglaterra y otros lugares, grupos de mujeres orando para que Dios levantase a su generación y a la de sus hijos para un avivamiento espiritual. Y efectivamente, y temas como el de la segunda venida estaban olvidados por la Iglesia y comenzó un despertar y mucha enseñanza a través de este hombre, Richard D. Hahn, acerca de la segunda venida. Yo tuve el privilegio, cuando ya tenía, como 4 años de casado, tuve la esposa idónea que ella sintió el llamado, yo también, pero ella de una manera tremenda, poderosa. Ella vivía intercediendo
delante de Dios para que yo sintiera la carga que ella sentía, y así fue como Dios contestó. Conocimos a un hombre, maestro de la palabra, en el año 74, en el primer Congreso Ibérico de Evangelización en España, y este hombre estaba ahí promocionando el estudio de la palabra de Dios. Era el doctor Evis Luis Carballosa, hombre enérgico, hombre de carácter, hombre que dejándolo todo vino a España para fundar el primer instituto bíblico evangelio en Castelldefels. Y él fue un hombre que, escribe todavía bastantes libros, tiene diariamente enseñanza a través de internet, a través de radio, a través de televisión, a través de distintos institutos bíblicos, donde yo he ido a un instituto bíblico, al Seminario Teológico de Guatemala, SETECA, donde él fue rector por lo menos 5 años de este seminario. Una de las especialidades de este hermano es la escatología, lo que tiene que ver con los eventos futuros, aunque acaba de terminar un comentario de más de 1000 páginas sobre el libro del Génesis. Os lo recomiendo. Voy al pasaje de la Biblia para hoy, Juan 14, del 1 al 6. Jesús prometió llevarnos a la casa del Padre. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a la casa del Padre, al cielo, si no es por mí. Cristo es el camino. Muchos cristianos han aprendido de memoria esta promesa. Los que asisten a un entierro cristiano, a un funeral cristiano, oyen muchísimas veces, o más repetido que otros versículos de la Biblia, estos que hemos leído. Es el remedio, el consuelo espiritual de parte de Dios para el corazón atribulado por la separación de un ser querido. En esta vida, la tribulación es segura. Dice el libro de Job: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para vivir y soportar la aflicción. Pero Jesús tiene un remedio. Él dice: si creéis en Dios, puesto que creéis en Dios, creed también en mí. Y nos hizo una de las promesas más importantes de la Biblia: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos ha dado su palabra. Ahora mismo nos está preparando el lugar. Él vendrá de nuevo para llevarnos personalmente a la casa del Padre. Por consiguiente, ve la tribulación o las pruebas que estás pasando como lo que son. En medio de las grandes pruebas de la vida, consuélate con la promesa que les hizo Jesús a sus discípulos en el aposento alto, horas antes de ser apresado para ser crucificado. Esta promesa sigue en pie. Cualquiera que sea nuestra tribulación o nuestra aflicción, Jesús viene y un día nos iremos a residir en la casa del Padre. Ciertamente se trata de una gran casa. Tiene el suficiente número de habitaciones como para habitar y vivir todos los santos del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Dudas del tamaño de la casa del Padre? No lo dudes, es real. Cuando solo tenía como 13 años,
tuve el privilegio de escuchar la palabra de Dios tocando a mi vida a través de otro hombre que os invito a leer y a escuchar sus predicaciones, Fernando Virgilio Bangioni. Él era un predicador argentino. Esto ocurrió un 29 de enero del año 1959. Él predicó este tema, este pasaje que os he leído, él le predicó. Y él habló de que los que confiaban y creían en Jesucristo y en Dios tendrían su lugar preparado en la casa del Padre. Yo aquella noche me salía del culto y de escuchar la palabra de Dios y estaba este hermano saludando a las personas en la puerta del templo y él me dijo: ¿sabes si vas a ir a la casa del Padre? Y yo empecé a temblar y le dije: creo que no. Y creo que mi padre tampoco, porque mi padre no era creyente, solo mi madre asistía a las reuniones y a dos de mis hermanos, el resto no eran creyentes. Entonces, doy gracias a Dios porque desde aquel año, hace, no sé, pero ya más de 50 años, tuve el privilegio de estudiar la palabra de Dios y estudiar el tema de la segunda venida. En este pasaje donde Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, menciona por primera vez el arrebatamiento de su iglesia. Esta es la primera vez que habló de llevarse a los creyentes a la casa de su Padre. En las ocasiones anteriores en que había mencionado la segunda venida, más de 318 veces en el Nuevo Testamento, había hablado de descender a la tierra y venir en su segunda venida a establecer su reino aquí en la tierra. Pero en esta ocasión está hablando de ser llevados, ser arrebatados a la casa del Padre. En este pasaje Jesús presenta la primera fase de lo que llamamos la segunda venida del Señor. Primera venida fue para salvarnos. Segunda venida, primera parte es para arrebatar a su iglesia, a aquellos que somos la novia o un día seremos la esposa del Cordero. Vendrá a recogernos para librarnos de la ira que va a venir sobre este mundo, del juicio que va a venir sobre esta tierra. Qué hermoso es saber que pronto Él va a regresar a por su iglesia. Y lo mejor de todo es que sus promesas son sí y amén. Yo quiero que recordemos que Jesús, y el apóstol Pablo nos lo recuerda también, nos recuerda que nuestra ciudadanía no es ser español, ser nigeriano, ser americano. Dice que para los que amamos a Dios, creemos en su palabra y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el que nos arrebatará y transformará el cuerpo de carne que tenemos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, soy ciudadano del cielo. Todavía en esta tierra, para cumplir el mandamiento y las órdenes de nuestro amado Salvador, de llamar a los hombres al arrepentimiento y a poner su fe y confianza en Jesucristo. La salvación no es por méritos, no es por obras humanas, es por pura gracia. Y es Jesucristo quien hoy mismo te está diciendo: venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, que yo os daré el descanso aquí y para toda la eternidad. Quiera Dios que tú seas un agente de redención. Estés diciéndole a las personas que Cristo regresa y que regresa a buscar a sus santos y después regresará con sus santos en su segunda venida para traer juicio a este mundo y establecer su reino de justicia
y de paz. Yo estoy listo, estoy preparado. ¿Estás listo y estás preparado tú? Padre, gracias por el aliento y la esperanza que nos das a través de tu palabra, a través de las promesas que tu Hijo nos dio, y sabiendo que tú eres fiel y sabiendo que tú cumples siempre, queremos alabarte, ensalzarte, glorificarte y compartirte, Señor, con nuestra generación. Es en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro gran Salvador, que te pedimos todo y que tú nos bendigas. Amén.